¿Será verdad que Dios perdona a los que de verdad se arrepienten? Sí, aunque Dios es perfectamente santo y quiere que nosotros vivamos vidas santas y obedientes, Él es lento para la ira, misericordioso y perdonador. Mucha gente, mucha gente que conoce de Dios dice, ¿por qué Dios no viene? ¿Por qué Dios ya no termina con tanta calamidad? ¿Por qué no termina con tanto sufrimiento, con tanta guerra? Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hasta llega el alcance de la misericordia, el amor y la bondad de Dios. El amor tan grande de Dios que no quiere que nadie perezca, que todos tengan un arrepentimiento sincero, que tengan un arrepentimiento para que lleguen a un conocimiento verdadero de lo que es el verdadero Dios. Dice el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades. La grandeza de Dios, Dios no nos ha pagado, ni nos ha reprendido conforme a tan grandes ofensas que nosotros hacemos, sino que dice que ni siquiera nos ha pagado conforme a nuestros pecados, pues porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Bendito sea Dios. Dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué tremendo, qué tremenda bondad de Dios, qué tremenda misericordia de Dios, no tomando en cuenta tantas ofensas y tantos errores que el ser humano ha hecho para con Dios. Dice esta pregunta se me hace muy interesante. ¿Perdona a Dios a los que no le aman, no confían en Él o no se arrepienten de los pecados? No. Dios es un Dios de misericordia y amor, pero también es un Dios de justicia y santidad y castigará a los que no se arrepienten de sus pecados. En cierta ocasión las palabras de Jesucristo fueron estas. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. La mayor ofensa para Dios es el no haber creído en el Hijo, es no confiar en el Hijo, el no confiar en la misericordia que Dios envió a través de su Hijo, el no confiar en que la salvación está a través de su Hijo, no creer que el Hijo murió y vino en carne y no creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos, no cree que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Ahí está la condenación del hombre, en eso se encuentra el mayor pecado. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque sabes esto, dice Efesios 5, del 5 al 6, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Otro punto importante y muy interesante, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del amor de Dios? Aunque Dios va a castigar los pecados y a aquellas personas que de verdad no se arrepienten, su verdad es mucho más grande de lo que podemos medir o imaginar. Dios aún sigue amando al pecador. Dios no ama tanto al pecado de aquella persona, sino ama al pecador y el mayor deseo de Dios es que todas las personas vengan al arrepentimiento, que todas las personas experimenten el grande amor de Dios, que todas las personas experimenten que al sentir el amor de Dios, sientan que Dios verdaderamente es verdad y es justicia y es amor y que Dios existe. Dice Juan 3:16, un versículo conocido por muchísima gente y por el mundo evangélico, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para todo aquel que en él cree. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Sencillo y fácil. Invocar el nombre del Señor, arrepentirse, tener un examen de conciencia, llegar a los pies del Señor y reconocer de una manera sencilla, hacer un acto de humildad y decir: Señor, aquí estoy. Soy un hombre pecador, hecho honor ante tus ojos, y si existes, aún probando la existencia de Dios de esa manera, y si existes, y Dios es tan grande y tan misericordioso que aún haciéndole esa pregunta tan especial, si existes, perdona mis pecados, y llega el amor de Dios, es tan grande que Dios perdona a aquella persona, ayuda aún a la incredulidad de esa persona. Algo tremendamente de esta pregunta: ¿hubo un tiempo cuando Dios no existía? Claro que no. Dios es de ahora para siempre. Dios es principio, es fin, antes, es después. Dios es eterno. Para Dios no existe el tiempo, para Dios no existe el espacio. Dios existe, siempre ha existido. Aunque no podamos entender la eternidad, porque nuestras mentes están limitadas sujetas al tiempo. Nuestras mentes están sujetas a un ciclo de vida. La Biblia enseña claramente que Dios no tuvo principio y tampoco tendrá fin. Él es siempre y para siempre, de la eternidad a la eternidad. El Salmo 92 nos apoya esto que estamos comentando. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Siempre has sido Dios, siempre será Dios, siempre es Dios. Antes, hoy y por el futuro siempre será Dios. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, dice Isaías 40:22. Hagámonos otra pregunta. ¿Es posible para nosotros ver a Dios? Claro que no. Algunas veces Dios asumió una forma física, pero la Biblia nos enseña, a aquellos que gustan estudiar en la Escritura, nos muestra que Dios es espíritu. En cierta ocasión en que la mujer samaritana se acercó a Jesucristo y le dijo: nuestros padres adoran en este monte y los judíos adoran en Jerusalén. Entonces, ¿en dónde debemos adorar? Y las palabras de Jesucristo fueron claras y concisas, diciendo: la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, porque Dios no se le puede ver, y los verdaderos adoradores, existe una conexión entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Porque es un ser eterno y espiritual que no lo podemos ver con los ojos humanos, pero existe algo que hace que se rompa la barrera de lo natural a lo sobrenatural. Con la oración misma rompe con las leyes de la naturaleza. Con un simple acto de humildad nos transportamos hacia la presencia de Dios. Aquí está lo que mencionaba ahorita en Juan 4:24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nadie ha visto jamás a Dios. Y dice 1 Timoteo 6:16, Dios habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Inaccesible, a donde nadie tiene acceso, donde nadie puede llegar, donde nadie tiene la capacidad de llegar y ver la santidad y la grandeza del Dios que servimos.